Continuando con la unidad 5 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.3, primer criterio de congruencia de triángulos. Problema inicial. Utilizando compás y regla, realiza lo siguiente. Literal A, construye un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como lados. Literal B, compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros, como son los triángulos. Vamos a tratar de construir el triángulo utilizando estos tres segmentos. Eso ustedes lo van a tener que hacer en su cuaderno de clase utilizando su compás y su regla. Aquí solo voy a tratar de describir un poco el proceso. Bueno, tenemos entonces que para construir el triángulo se realiza lo siguiente. El primer paso es construir un segmento de longitud BC. Noten que acá el segmento BC tiene una longitud de 4 unidades. Entonces construimos un segmento de esa longitud. Construimos acá, ese sería el primer paso. Luego el siguiente paso es trazar una circunferencia de radio BA y centro en B, es decir, en este punto de acá. Para conseguir ese radio, utilizando su compás, pueden colocar la punta metálica del compás en el punto A, en este punto de acá. Luego la punta del lápiz la colocan en el punto B y manteniendo esa abertura que tenemos acá, al colocar la punta metálica en el punto A y la punta del lápiz en el punto B, manteniendo esa abertura, colocan la punta metálica en este punto de acá, en este punto B, ya que ese será el centro de la circunferencia. Colocan la punta metálica y trazan la circunferencia. Al trazarla les quedará un arco más o menos así. Luego tenemos que trazar otra circunferencia, pero con centro en C y radio CA. Es decir, que tenga la misma longitud que el segmento CA. Por lo tanto, para conseguir esa longitud de radio, se coloca la punta metálica del compás en el punto C y luego la punta del lápiz lo colocan en el punto A. Manteniendo esa abertura, colocan la punta metálica en este punto C de acá, ya que ese va a ser el centro de la circunferencia. Al colocar la punta metálica acá en el punto C, trazan la circunferencia y van a tener una figura más o menos así, un arco así. Luego el siguiente paso es identificar la intersección de los dos arcos. Y noten que los arcos tienen su punto de intersección acá, en este punto de acá. Una vez identificado ese punto, el siguiente paso es unir los puntos y construir el triángulo ABC. Es decir, utilizando los puntos B y C y este punto de acá que le vamos a llamar punto A, vamos a construir el triángulo. Al construirlo nos quedará más o menos así. Noten, este es el punto de intersección y estos son los puntos que me denotaban el segmento BC. Este sería el triángulo. Ahora, contestando al literal B, que nos pide compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros, ¿cómo son los triángulos? Bueno, si ustedes pudieran comparar los triángulos con sus compañeros, se darían cuenta de que los triángulos son congruentes, ya que la medida de los lados correspondientes son iguales. Tenemos entonces la conclusión, primer criterio de congruencia. Dos triángulos que tienen sus tres lados iguales son congruentes. Este criterio se conoce como lado, lado, lado y se abrevia con esta triple L en mayúscula. Es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C',
dado que el segmento AB es igual al segmento A'B', el segmento, es decir, el lado AC, es igual al lado A'C', y el lado BC es igual al lado B'C'. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes deben de desarrollar en su cuaderno de clase. La indicación nos dice lo siguiente: identifica los pares de triángulos congruentes. Noten, en cada uno de estos literales nos dan las medidas de cada uno de los triángulos. Tenemos para el caso del triángulo ABC, nos dicen que el lado AB tiene 5 unidades, el lado BC tiene 7 unidades y el lado CA tiene 6 unidades. Tenemos que identificar parejas de triángulos congruentes. Vamos a tratar de identificar una pareja. Para ello observemos la medida de los lados. Busquemos, para el caso del triángulo del literal A, busquemos el congruente de este triángulo. Tendría que ser otro triángulo que tenga las mismas medidas para sus lados, 5, 7 y 6 unidades. Tenemos entonces que ese triángulo se encuentra en el literal G. Noten acá en el literal G, las medidas del triángulo STU son exactamente iguales a la medida de los lados del triángulo ABC. Noten acá, tenemos que este lado mide 7 unidades. Acá también tenemos un lado que mide 7 unidades. Tenemos un lado que mide 5 unidades. Acá también tenemos un lado que mide 5 unidades. Luego tenemos este lado que mide 6 unidades. Y acá también tenemos un lado que mide 6 unidades. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo STU.